Hay cualidades que pasan desapercibidas en este mundo ruidoso y acelerado. Cualidades que la sociedad no valora, que la gente no aplaude, que nadie premia con reconocimientos ni menciones, pero hay alguien que sí las ve. Alguien que cuenta cada gesto, cada intención del corazón, cada sacrificio silencioso. Y hoy, en estos próximos minutos, vas a descubrir las 7 cualidades que tocan el corazón de Dios de una manera tan profunda que abren las compuertas de sus bendiciones sobre tu vida. No son lo que imaginas. No se tratan de ser perfecto, de nunca equivocarte, de tener todas las respuestas. Se tratan de algo mucho más hermoso y alcanzable para todos nosotros. Y te prometo que cuando llegues a la última cualidad, algo dentro de ti va a cambiar para siempre. Permíteme contarte la historia de Marta, una mujer de 53 años que trabajaba limpiando oficinas en un edificio corporativo del centro de la ciudad. Entraba a las 5 de la mañana, cuando las calles aún estaban oscuras y el frío calaba hasta los huesos. Salía a las 2 de la tarde, con las rodillas adoloridas y las manos agrietadas por los productos de limpieza. Marta era invisible para la mayoría. Los ejecutivos pasaban junto a ella sin mirarla. Los guardias de seguridad apenas asentían cuando entraba. Era solo otra mujer con uniforme de limpieza, una más entre tantas. Pero Marta tenía algo que nadie podía ver a simple vista. Tenía un corazón que oraba. Cada mañana, antes de tomar el primer autobús, Marta se arrodillaba junto a su cama en ese cuarto pequeño que rentaba en la periferia. «Señor», susurraba con voz quebrada por las preocupaciones, «no sé cómo voy a pagar el alquiler este mes, no sé cómo voy a ayudar a mi hija con los gastos de mis nietos, pero confío en ti. Confío en que tú ves mi esfuerzo, mi trabajo, mis desvelos». Y se levantaba, se ponía su uniforme gastado y salía a enfrentar otro día invisible. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Invisible? ¿Olvidado? ¿Has trabajado y trabajado sin que nadie reconozca tu esfuerzo? ¿Has dado lo mejor de ti mientras otros reciben los aplausos? Si es así, quiero que sepas algo que cambiará tu perspectiva hoy. Dios no mide como mide el mundo. Él no aplaude lo que el mundo aplaude. Y las cualidades que Él más valora, las que realmente tocan su corazón y abren las puertas de sus bendiciones, son precisamente esas que el mundo ignora. La primera cualidad que Dios ama profundamente es la humildad genuina. No la falsa modestia. No ese, «ay, no, yo no soy nadie», mientras por dentro esperas que te contradigan. No, la humildad real, esa que reconoce sus limitaciones sin avergonzarse, esa que pide ayuda sin sentirse menos, esa que celebra los triunfos ajenos sin envidia. Marta era humilde, no porque se creyera inferior, sino porque entendía que su valor no dependía de su posición social o su cuenta bancaria. Su valor estaba en ser hija de Dios. Y eso nadie se lo podía quitar. Proverbios 3, versículo 34 dice, «Él se burla de los burladores, pero da gracia a los humildes». ¿Lo captas? Dios resiste, Dios se opone al orgulloso, pero al humilde, al que reconoce su necesidad, a ese le da gracia, le da favor inmerecido, le abre puertas que nadie puede cerrar. Pero la humildad de Marta fue probada de formas que jamás imaginó. Un martes por la mañana, mientras limpiaba la oficina del gerente general, encontró sobre el escritorio un sobremanila. Estaba abierto, y adentro había dinero, mucho dinero, billetes de alta denominación, perfectamente apilados. Marta se quedó paralizada. Su primer pensamiento fue, «Dios, esta es tu respuesta. Esto es lo que necesito para el alquiler, para ayudar a mi hija, para comprar ese abrigo que tanto necesito». Nadie la estaba viendo. Las cámaras no cubrían esa esquina. Sería tan fácil, tan fácil. Pero entonces recordó quién era ella. Recordó a quién servía.
no solo al gerente general de esa compañía, servía a un rey mucho más grande, a un Dios que todo lo ve. Y con manos temblorosas, sin tocar el dinero, cerró el sobre y lo dejó exactamente donde estaba. Salió de esa oficina, cerró la puerta y siguió con su trabajo, con lágrimas en los ojos, pero con paz en el corazón. Esa es la humildad que Dios ama, la que hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando, la que no toma lo que no le pertenece, aunque lo necesite desesperadamente, la que confía en que Dios tiene mejores planes, mejores provisiones, mejores tiempos. La segunda cualidad que toca el corazón de Dios es la fe perseverante. No la fe de un día, no la fe que se emociona en el culto del domingo y se olvida el lunes. No, la fe que resiste, la fe que se mantiene firme cuando todo grita que te rindas. La fe que declara, aunque Él me mate, en Él esperaré, como dijo Job. Marta tenía esa fe, pero estaba a punto de ser probada como nunca antes. 2 semanas después del incidente del dinero, su hija la llamó llorando. El esposo de su hija había perdido el trabajo, ya no podían pagar la guardería de los niños. Y su hija, con voz quebrada por la desesperación, le preguntó, «Mamá, ¿podrías cuidar a los niños mientras busco un segundo trabajo?» Marta sintió que el mundo se le venía encima. Si cuidaba a sus nietos durante el día, tendría que dejar su trabajo de limpieza. Y sin ese trabajo no tenía ingresos. Ninguno. Esa noche, Marta no durmió. Se la pasó orando, llorando, cuestionándose. «Señor, yo hice lo correcto con ese dinero. ¿Por qué ahora me pides esto? ¿Cómo voy a sobrevivir sin trabajo? ¿Cómo voy a pagar el alquiler?» Pero en medio de esa noche oscura del alma, sintió algo. Una paz que no tenía sentido lógico. Una convicción profunda de que Dios no la había traído hasta aquí para abandonarla. Y a la mañana siguiente, con fe temblorosa pero firme, llamó a su supervisor y renunció. Le dijo a su hija que sí, que cuidaría a los niños. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión así? Una decisión que no tiene sentido para la mente, pero que tu espíritu sabe que es correcta. ¿Has tenido que soltar algo seguro para aferrarte solo a la promesa de Dios? Eso es fe perseverante, y Dios la ve. Él la cuenta, Él la honra. Santiago 1, versículos 2 al 4 dicen, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Las pruebas no son castigos, son oportunidades para que tu fe crezca, para que tu confianza en Dios se fortalezca, para que tu testimonio se vuelva inquebrantable. Los primeros días cuidando a sus nietos fueron hermosos pero aterradores. Marta jugaba con ellos, les preparaba comida simple con lo poco que tenía, les contaba historias de Jesús. Pero cada noche, cuando los niños se iban, la realidad la golpeaba. El alquiler vencía en una semana. No tenía dinero, ni para el alquiler, ni para comida, ni para nada. «Señor», oraba cada noche, «necesito un milagro. Necesito que me muestres que no me equivoqué al confiar en ti». Y seguía esperando, seguía creyendo, aunque no veía ninguna solución, aunque todo parecía indicar que había cometido el peor error de su vida. La tercera cualidad que Dios ama es la generosidad sacrificial. No dar de lo que te sobra. Cualquiera puede hacer eso. La generosidad que toca el corazón de Dios es dar cuando no tienes. Es compartir tu última moneda. Es alimentar a otro cuando tú tienes hambre. Es esa viuda de la Biblia que echó sus 2 únicas monedas en la ofrenda, todo lo que tenía para vivir. Un viernes por la tarde, mientras Marta caminaba de regreso a casa después de llevar a sus nietos con su hija, vio a una anciana sentada en la acera. Temblaba de frío. Su ropa estaba sucia y rasgada.
Junto a ella había una lata vacía para pedir limosna. Marta solo tenía 5 monedas en su bolsillo. Esas 5 monedas eran para comprar pan para su cena. Era todo lo que le quedaba hasta no sabía cuándo. Marta siguió caminando. Yo también estoy en necesidad, se dijo a sí misma. No puedo ayudar a otros si ni siquiera puedo ayudarme a mí misma. Pero algo la detuvo, algo en su espíritu, una voz suave que le recordó: yo estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer. Marta se dio vuelta, regresó donde estaba la anciana, y sin decir palabra, sin esperar agradecimiento, sin buscar reconocimiento, depositó sus 5 monedas en esa lata vacía. Todo lo que tenía. La anciana levantó la vista con ojos llorosos. «Que Dios te bendiga, hija», susurró. Marta asintió, dio media vuelta y siguió su camino, sin cena, sin dinero, sin nada, pero con una paz inexplicable en su corazón. Segunda de Corintios 9, versículo 7 dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Dios no necesita tu dinero. Él es dueño del oro y la plata, pero quiere tu corazón. Quiere ver si confías en que Él proveerá. Quiere ver si entiendes que lo que das con amor, Él lo multiplica en formas que jamás imaginarías. Esa noche, Marta se acostó sin cenar. El estómago le rugía de hambre. El alquiler vencía en 2 días. No tenía absolutamente nada. «Señor», susurró en la oscuridad de su cuarto, «he hecho todo lo que me pediste. Fui humilde con ese dinero que encontré. Tuve fe cuando dejé mi trabajo. Fui generosa con esa anciana. Y ahora no tengo nada. ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí?» Solo silencio, oscuridad, lágrimas que empapaban su almohada. Esa noche, Marta sintió que tocaba fondo. Pero lo que Marta no sabía, lo que no podía ver con sus ojos naturales, era que el cielo estaba en movimiento, que sus oraciones no habían caído en oídos sordos, que cada acto de humildad, cada paso de fe, cada gesto de generosidad habían sido registrados en el libro de Dios, y que estaba a punto de experimentar lo que miles de años atrás escribió el salmista: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». La cuarta cualidad que Dios ama profundamente es la integridad inquebrantable. Integridad es ser la misma persona en público que en privado. Es mantener tus principios aunque te cueste. Es decir, la verdad aunque duela. Es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo y aunque hacerlo te traiga pérdidas. Y resulta que el gerente general de la compañía donde Marta trabajaba había notado algo. Ese dinero que Marta no tocó, ese sobre Manila, era una prueba. Durante meses, la empresa había tenido problemas con robos pequeños, dinero que desaparecía, artículos de oficina, nada grave pero constante. Y este gerente había dejado ese sobre estratégicamente, marcando los billetes para ver quién era el responsable. Había cámaras que él había instalado discretamente y grabaron todo. Grabaron cómo Marta encontró el dinero, grabaron cómo su mano tembló, grabaron cómo luchó con la tentación y grabaron cómo, finalmente, cerró el sobre y lo dejó intacto. El lunes por la mañana, cuando Marta ya había renunciado, el gerente recibió el reporte de recursos humanos. «Marta González renunció», le dijeron. «Una pena, era la mejor empleada de limpieza que teníamos». El gerente preguntó por qué había renunciado. Le explicaron la situación familiar, y ese hombre, movido por algo que no entendía completamente, tomó una decisión. Buscó el número de Marta y la llamó personalmente. «Señora González, soy el gerente general. Me enteré que renunció. Me gustaría hablar con usted. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana?» Marta,
Confundida y nerviosa, aceptó. No sabía qué esperar. ¿Estaría en problemas? ¿Había hecho algo malo sin saberlo? Al día siguiente, Marta entró a ese edificio corporativo por la puerta principal por primera vez en su vida. Siempre había entrado por la puerta de servicio, la de atrás, la que usaba el personal de limpieza, pero ahora el guardia de seguridad la condujo al ascensor, subieron al piso ejecutivo y la llevaron a la oficina del gerente general. El gerente la recibió con respeto, le ofreció asiento. Y entonces le mostró el video. Marta vio en esa pantalla su propio rostro, vio su lucha interna, vio el momento en que decidió ser fiel a sus principios por encima de su necesidad. Señora González, dijo el gerente con voz seria, en todos mis años dirigiendo empresas nunca había visto algo así. Usted tenía una necesidad genuina. Nadie la hubiera culpado. Nadie lo habría sabido, pero usted eligió la integridad. Hizo una pausa. He tomado una decisión. Tenemos una posición disponible en el área de recursos humanos, asistente administrativa. El salario es 3 veces lo que ganaba en limpieza. Tiene horario fijo que le permitiría cuidar a sus nietos antes y después del trabajo. Y quiero ofrecerle ese puesto. No por lástima, sino porque necesito gente con su carácter en mi equipo. Marta no podía creer lo que escuchaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran solo lágrimas de alivio, eran lágrimas de confirmación. Dios no la había olvidado. Dios había visto cada sacrificio, cada paso de fe, cada gesto de integridad. El inicio es en 2 semanas. Continuó el gerente. Y como sé que renunció por una situación de emergencia familiar, aquí hay un adelanto del primer mes de salario para que pueda ponerse al día con sus gastos. Le extendió un sobre, el mismo sobre Manila que ella había encontrado semanas atrás, pero ahora con su nombre escrito. Proverbios 11, versículo 3 dice, «La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos». Dios honra la integridad, siempre. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperas, pero Él ve, Él cuenta y Él recompensa. Si esta historia te está conmoviendo, si reconoces que tú también has pasado por momentos donde sentiste que Dios te había olvidado, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, porque necesitas recordatorios constantes de que no estás solo, de que Dios está obrando incluso cuando no lo ves, de que tu fidelidad no pasa desapercibida ante sus ojos. Miles de personas en esta comunidad están caminando la misma jornada que tú, y juntos, recordándonos unos a otros las promesas de Dios, somos más fuertes. La quinta cualidad que Dios ama es la compasión genuina. No la compasión selectiva, no sentir lástima solo por los que se lo merecen o por los que te caen bien. La compasión genuina es esa que se duele con el dolor ajeno sin juzgar. Es esa que extiende la mano sin preguntar por qué estás así. Es esa que ama como Cristo amó, sin condiciones, sin límites, sin reservas. Marta comenzó su nuevo trabajo. Era un mundo completamente diferente, ropa diferente, responsabilidades diferentes, pero su corazón seguía siendo el mismo. Un día, durante su hora de almuerzo, salió a caminar por el parque cercano. Y ahí, en la misma banca donde ella solía sentarse a comer su almuerzo cuando trabajaba en limpieza, vio a una mujer llorando. Era joven, vestía bien, pero su rostro mostraba una angustia profunda. Marta podría haber seguido caminando. Tenía trabajo que hacer, llamadas que devolver. Su propia vida ahora estaba ocupada. Pero se sentó junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. La mujer levantó la vista, sorprendida de que alguien se detuviera. No,
Respondió con voz quebrada: «Acabo de perder mi empleo. Tengo 2 hijos. No sé cómo voy a pagar el alquiler este mes». Marta sintió algo en su pecho. Reconocía ese dolor. Había estado exactamente en esa situación hace apenas un mes. No dijo «todo va a estar bien» con esa frivolidad que minimiza el dolor real. No dijo «échale ganas» como si el esfuerzo solo bastara. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... En cambio, compartió su historia. Le habló de sus propios momentos de desesperación. Le habló de cómo Dios la sostuvo cuando ella no veía salida. Le habló de fe, de integridad, de esperar en medio de la oscuridad. Y entonces hizo algo más. Sacó su teléfono, llamó a recursos humanos de su empresa y recomendó a esta mujer para una posición vacante. «Háblame mañana», le dijo, dándole su tarjeta. «No te prometo nada, pero al menos puedes tener una entrevista». Esa mujer la abrazó. «No sé quién eres», susurró entre lágrimas, «pero Dios te envió hoy. Estaba pensando en no seguir, en que tal vez mis hijos estarían mejor sin una madre fracasada, pero tú apareciste, tú me viste». Marta apretó ese abrazo, lloró con ella, oró con ella ahí mismo, en esa banca del parque, sin importarle quién las viera. Colosenses 3, versículo 12 dice: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». La compasión no es opcional en la vida cristiana. Es mandamiento, es reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Y cuando extiendes compasión, cuando te dueles con el que sufre, estás siendo manos y pies de Dios en esta tierra. Pero hay algo más que debes entender. La compasión también es una prueba de si has aprendido las lecciones de tu propio sufrimiento. Es fácil olvidar. Es fácil cuando Dios te levanta, cuando te bendice, cuando te prospera, olvidar de dónde vienes, olvidar las noches de llanto, olvidar los momentos de desesperación. Pero Dios no te levanta solo para tu beneficio. Te levanta para que puedas levantar a otros, te consuela para que puedas consolar, te sana para que puedas ser instrumento de sanidad. Esa mujer del parque consiguió el trabajo. Y 3 meses después, le tocó a ella ser instrumento de compasión para otra persona en crisis. Y así se forma una cadena de amor, de compasión, de personas que entienden que somos bendecidos para bendecir. La sexta cualidad que toca profundamente el corazón de Dios es la gratitud constante. No la gratitud solo cuando las cosas van bien. No el gracias Dios cuando recibes lo que pediste. La gratitud constante es esa que da gracias en medio de la tormenta. Esa que encuentra razones para agradecer incluso cuando todo parece perdido. Esa que dice, aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Marta aprendió esto en sus momentos más oscuros. Cuando no tenía dinero para el alquiler, daba gracias por tener salud para trabajar. Cuando no tenía qué comer, daba gracias por tener a su familia. Cuando todo parecía derrumbarse, daba gracias porque Dios no la había abandonado. Y esa gratitud no era fingida, no era positiva tóxica, era fe genuina de que Dios estaba obrando incluso cuando ella no lo veía. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En todo, no por todo, sino en todo, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la pérdida, incluso en medio de la espera, hay espacio para la gratitud, porque la gratitud cambia tu perspectiva. Te hace ver las bendiciones que estaban ahí todo el tiempo, pero que tu desesperación no te dejaba notar. Un año después de comenzar su nuevo trabajo,
Marta organizó una cena de acción de gracias en su pequeño departamento. Invitó a su familia, pero también invitó a personas que había conocido en su jornada. La anciana de la calle, que resultó no ser lo que parecía, la mujer del parque, que ahora era su amiga cercana, incluso el gerente general, quien se había convertido en algo así como un mentor para ella. Durante esa cena, Marta compartió su testimonio completo. Habló de los momentos oscuros, de las veces que quiso rendirse, de las noches de lágrimas, pero sobre todo habló de la fidelidad de Dios, de cómo cada prueba tenía un propósito, de cómo cada lágrima sembrada se había convertido en cosecha de gozo. He aprendido algo, dijo con voz firme pero amorosa, que el agradecimiento no es sobre tus circunstancias, es sobre tu confianza en quien sostiene tus circunstancias. Yo puedo estar agradecida no porque todo sea perfecto, sino porque tengo un Padre perfecto que me ama imperfectamente. Hubo lágrimas alrededor de esa mesa, abrazos, testimonios compartidos, y algo hermoso sucedió esa noche. Personas que llegaron cargadas de dolor se fueron con esperanza renovada. ¿Qué tal si ahora mismo, mientras escuchas esto, haces un alto? ¿Qué tal si, en medio de lo que estés atravesando, encuentras 3 cosas por las cuales agradecer? No tienen que ser grandes, pueden ser simples. El aire que respiras, un techo sobre tu cabeza, una persona que te ama. Porque cuando practicas la gratitud, algo cambia en tu espíritu. La amargura se desvanece, la desesperanza pierde fuerza, y comienzas a ver con los ojos de la fe en lugar de con los ojos de las circunstancias. Y ahora llegamos a la 7ª cualidad. La cualidad que tal vez sea la más difícil de todas, la que más nos cuesta, la que requiere muerte al ego y resurrección en Cristo. Es el perdón incondicional. Marta tenía todo por lo cual estar agradecida. Nuevo trabajo, estabilidad, relaciones restauradas. Pero había algo que cargaba en su corazón como una piedra pesada, un dolor que no había sanado, una herida que seguía abierta. Su ex esposo. Ese hombre que la había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles, que se fue con otra mujer cuando ella más lo necesitaba, que dejó a su hija sin padre durante años cruciales. Marta no lo había visto en más de una década, pero el resentimiento seguía ahí. La amargura seguía envenenando partes de su corazón. Una tarde, mientras oraba, sintió algo incómodo en su espíritu. Era como si Dios le susurrara: «Hay algo más que necesitas soltar». «No, Señor», respondió Marta en voz alta. «No me pidas eso. No puedo perdonarlo. No después de todo lo que me hizo. No después de cómo lastimó a nuestra hija. Es demasiado». Pero la convicción no se iba. Día tras día, en su tiempo de oración, en su lectura de la Biblia, en los momentos quietos, Dios seguía tocando esa herida. Hasta que una noche Marta leyó Mateo 6, versículos 14 y 15. «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esas palabras la golpearon como un martillo. No era opcional, no era «perdona si te nace». Era un mandamiento, un requisito, una condición para recibir el perdón de Dios. «Pero Señor», lloró Marta esa noche, «¿cómo puedo perdonar algo tan grande? ¿Cómo puedo olvidar el dolor?». Y entonces escuchó, no con sus oídos sino en su espíritu, la respuesta: «No te pido que olvides, te pido que sueltes, no te pido que digas que lo que hizo estuvo bien. Te pido que dejes de cargar ese peso. El perdón no es para él, es para ti, para liberarte, para que puedas caminar en plenitud». Marta luchó con esto durante semanas.
hasta que un día, de rodillas en su cuarto, tomó la decisión. Señor, oró con voz temblorosa, elijo perdonarlo, no porque lo sienta, no porque lo merezca, sino porque tú me lo pides, y porque tú me perdonaste a mí cuando no lo merecía. Y algo extraordinario sucedió. Sintió como si un peso de 1000 libras se levantara de sus hombros, como si cadenas invisibles se rompieran, como si pudiera respirar profundo por primera vez en años. El perdón no cambió el pasado, no borró lo que pasó, pero la liberó del poder que ese pasado tenía sobre su presente y su futuro. Meses después, Marta recibió una llamada inesperada. Era su exesposo. Estaba enfermo, cáncer en etapa avanzada, y quería verla, quería pedir perdón antes de morir. El primer instinto de Marta fue decir que no, pero recordó su oración, recordó su decisión de perdonar, y aceptó verlo. Se encontraron en el parque. Es menor que numeral 0, 5 numeral. Es mayor que ese mismo parque donde ella había consolado a la mujer en crisis. Él se veía demacrado, envejecido, destruido por la enfermedad y por el peso de sus decisiones. No espero que me perdones, comenzó él con voz quebrada. Lo que hice fue imperdonable. Abandonarte. Abandonar a nuestra hija. Fue el peor error de mi vida. Y he vivido con esa culpa todos estos años. Solo quería decírtelo antes de... No pudo terminar la frase. Se quebró. Lloró como niño. Marta sintió algo que jamás imaginó sentir por este hombre. Compasión. No amor romántico. Eso había muerto hace mucho, pero compasión humana, el dolor de ver a alguien destruido por sus propias decisiones. «Ya te perdoné», dijo Marta con calma, con una paz que solo viene de Dios. «Te perdoné hace meses, no por ti, sino por mí, porque Dios me enseñó que el perdón es el único camino hacia la verdadera libertad». Hablaron durante horas. Él le contó su vida después de irse, los arrepentimientos, las consecuencias de sus decisiones, la soledad, el vacío que nada pudo llenar. Y Marta, con gracia que solo puede venir de Dios, le habló de Cristo, le habló de redención, le habló de que nunca es tarde para volver al Padre. Ese día, en ese parque, su exesposo entregó su corazón a Cristo. Murió 2 meses después. Pero murió en paz, murió perdonado, no solo por Marta, sino por Dios. Y Marta, en el funeral, pudo estar ahí sin amargura, sin resentimiento, con dolor por una vida perdida, sí, pero sin cadenas. Efesios 4, versículos 31 al 32, dicen: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es el acto más parecido a Dios que podemos hacer. Es extender gracia inmerecida, es romper el ciclo de dolor, es elegir la libertad sobre la prisión del resentimiento. Estas son las 7 cualidades. Humildad genuina, fe perseverante, generosidad sacrificial, integridad inquebrantable, compasión genuina, gratitud constante, perdón incondicional. No son cualidades que se desarrollan de la noche a la mañana, son el fruto de caminar con Dios, de ser probado, de elegir una y otra vez su camino sobre el camino fácil. Pero quiero que entiendas algo crucial. Estas cualidades no son un método para manipular a Dios. No son una fórmula mágica donde si haces A, B y C, recibes bendiciones automáticamente. No. Estas cualidades son el resultado de una relación genuina con Dios. Son la transformación que ocurre cuando permites que el Espíritu Santo moldee tu carácter a la imagen de Cristo.
Y las bendiciones que vienen no son siempre materiales. No siempre son dinero, casas, carros. A veces son paz en medio de la tormenta, gozo en medio del dolor, esperanza en medio de la desesperación. La historia de Marta no terminó con riquezas. Terminó con algo mucho más valioso. Terminó con paz, con propósito, con relaciones restauradas, con un legado de fe que está impactando a su familia y a todos los que la conocen. Años después, sus nietos crecieron escuchando su testimonio. Aprendieron de ella lo que significa confiar en Dios cuando no ves el camino, lo que significa mantener la integridad aunque cueste, lo que significa perdonar lo imperdonable. Y uno de esos nietos, ahora adulto joven, se paró frente a una congregación y compartió: «Mi abuela no nos dejó propiedades ni herencias millonarias. Nos dejó algo que ningún dinero puede comprar. Nos dejó el ejemplo de una fe inquebrantable, de una vida vivida con las cualidades que Dios ama, y ese es el tesoro más grande que alguien puede recibir». Ahora déjame hablarte directamente a ti. Tú que estás escuchando esto, tú que tal vez estás en medio de tu propia tormenta, tú que sientes que Dios te olvidó, que tus oraciones no son escuchadas, que tu fidelidad no es vista. Quiero que sepas algo: Dios no ha perdido tu dirección, no ha olvidado tu nombre. Cada lágrima que has derramado está contada, cada oración que has suspirado ha llegado a sus oídos. Cada sacrificio que has hecho en secreto ha sido registrado en el cielo. Tal vez estás esperando un milagro. Tal vez estás clamando por una puerta que se abra, por una provisión que llegue, por una sanidad que se manifieste. Y puede ser que Dios te esté diciendo lo mismo que le dijo a Marta en sus momentos más oscuros: espera un poco más, confía un poco más. Lo que estoy preparando para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Pero primero necesito que desarrolles el carácter que puede sostener la bendición que viene. Porque aquí está la verdad que muchos no te van a decir. Las bendiciones sin carácter son desastres esperando suceder. La provisión sin integridad se convierte en maldición. La prosperidad sin humildad destruye. Por eso Dios, en su infinita sabiduría y amor, a veces permite procesos largos, valles oscuros, esperas que parecen eternas, no porque disfrute verte sufrir, sino porque te ama tanto que quiere asegurarse de que cuando llegue lo que ha prometido, tú estés listo para recibirlo y sostenerlo. Piensa en estas 7 cualidades como músculos espirituales. No se desarrollan en comodidad, se desarrollan bajo presión, bajo peso, bajo resistencia. Tu humildad se prueba cuando te dan razón para ser orgulloso, pero eliges no serlo. Tu fe se fortalece cuando todo dice que te rindas, pero sigues creyendo. Tu generosidad se perfecciona cuando das desde tu escasez. Tu integridad se solidifica cuando hacer lo correcto te cuesta. Tu compasión se profundiza cuando puedes relacionarte con el dolor ajeno porque has conocido tu propio dolor. Tu gratitud se vuelve genuina cuando aprendes a agradecer incluso en las tormentas, y tu perdón se vuelve poderoso cuando perdonas lo que el mundo diría que es imperdonable. Si hay algo que quiero que recuerdes de todo este mensaje es esto: Dios no está buscando perfección. Está buscando corazones dispuestos, está buscando personas que, a pesar de sus fallas, a pesar de sus caídas, sigan eligiéndolo a Él, sigan confiando en Él, sigan caminando hacia Él. Salmos 37, versículo 4 dice: «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Fíjate bien en ese versículo, no dice: «Pídele cosas a Dios y Él te las dará». Dice: «Deleítate en el Señor, encuentra tu gozo en Él, haz de Él tu tesoro, y cuando Él sea tu delicia, cuando Él sea tu mayor deseo, entonces las peticiones de tu corazón cambiarán. Ya no pedirás solo cosas temporales, pedirás más de Él, más de su presencia,
más de su carácter formado en ti. Y eso, amigo mío, es cuando las bendiciones reales comienzan a fluir. Hace poco recibí un mensaje que quiero compartir contigo porque es el resumen perfecto de lo que hemos hablado. Una mujer me escribió: hace 2 años perdí todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi casa estaba en el fondo. Y en ese fondo encontré a Dios. No el Dios de las promesas de prosperidad que me habían vendido, sino al Dios que llora conmigo, que camina conmigo en el valle, que me sostiene cuando mis piernas ya no pueden más. Y en estos 2 años no me ha dado riquezas materiales, pero me ha dado paz, me ha dado propósito, me ha restaurado por dentro. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no cambiaría ese proceso por nada, porque ahí, en el valle más oscuro, desarrollé las cualidades que ahora me definen. Aprendí humildad, aprendí fe, aprendí a dar cuando no tenía nada, aprendí integridad, aprendí compasión, aprendí gratitud y finalmente aprendí a perdonar. Y hoy, aunque sigo reconstruyendo mi vida, soy más rica de lo que jamás fui cuando lo tenía todo. Eso es lo que Dios hace. Toma tu mayor derrota y la convierte en tu mayor victoria. Toma tu valle más oscuro y lo usa para desarrollar en ti las cualidades que brillarán eternamente. Y si todavía estás preguntándote ¿cuándo llegará mi momento?, déjame decirte algo. Tu momento no es cuando recibes lo que pediste. Tu momento es cuando te conviertes en quien Dios te llamó a ser. Porque la bendición más grande no es tener mucho, es ser mucho. Tener carácter que refleje a Cristo, tener un corazón que ama como Él ama, tener una fe que no se mueve, aunque todo se mueva. En este canal seguiremos compartiendo historias como la de Marta, historias de personas reales que enfrentaron situaciones imposibles y vieron la mano de Dios moverse de formas extraordinarias. No para entretener, no para emocionar superficialmente, sino para recordarte, una y otra vez, que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que tu espera no es en vano. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, te invito a que veas otro video en este canal titulado Cuando Dios guarda silencio. Porque tal vez estás en esa temporada donde sientes que Dios no responde. Y ese video te ayudará a entender qué está haciendo Dios en medio de su silencio aparente. Permíteme cerrar con una oración. No importa si me conoces o no, no importa dónde estés o qué estés enfrentando, vamos a hablar con el Padre juntos. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento por cada persona que está escuchando estas palabras. Tú sabes sus nombres. Tú conoces sus luchas, tú ves sus lágrimas, tú escuchas sus clamores silenciosos. Señor, algunos están pasando por el valle más oscuro de su vida. Algunos han perdido la esperanza. Algunos están cansados de esperar. Algunos están tentados a rendirse. Pero hoy, Padre, oro que tu Espíritu Santo les recuerde estas 7 cualidades que tú amas. Ayúdalos a elegir humildad cuando todo les diga que sean orgullosos. Fortalece su fe cuando todo grite que se rindan. Dales corazones generosos aunque estén en necesidad. Establece integridad inquebrantable en su carácter. Llena sus corazones de compasión genuina por otros. Enséñales gratitud incluso en medio de la tormenta. Y Padre, dale el poder sobrenatural para perdonar lo imperdonable. Señor, que no busquen solo tus bendiciones, sino que te busquen a ti, que no corran tras las promesas, sino tras el Dios que promete. Y en tu tiempo perfecto, en tu manera perfecta, abre las ventanas de los cielos sobre sus vidas, no necesariamente con riquezas materiales, aunque si es tu voluntad, provee, pero sobre todo, llénalos de paz, de gozo, de propósito, de la certeza de que son amados, valorados y nunca olvidados por ti.
Que cuando miren hacia atrás en los años venideros puedan decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que este proceso difícil que están atravesando los acerque más a ti, que los transforme, que los moldee, que desarrolle en ellos el carácter de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús oro. Amén. Recuerda, amigo mío, Dios te ve, Dios te conoce, Dios te ama. Y las cualidades que desarrolles en este valle serán tu mayor tesoro en la montaña que viene. Sigue adelante, sigue confiando, sigue creyendo. Tu historia no ha terminado. De hecho, los mejores capítulos aún están por escribirse. Que Dios te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Nos vemos en el próximo video.